Ahí estamos. Bueno, un poco la idea de las transferencias. Fíjense que ahora ya los circuitos parecen como dibujados de otra forma, ¿sí? Dentro del todo el TP. Le voy a poner un cachito del TP más que nada en la pantalla, ¿sí? Fíjense que en ese caso, ¿sí? Ya aparece de una forma distinta, ¿sí? Los gráficos, ¿sí? Respecto a lo que sería el generador, que ahora yo no le dibujo, y me aparecen dos puntos A y B. Es decir, que yo lo que quisiera ver, por eso se llama transferencia, es cuánto de la entrada, ¿sí? En este caso, ¿sí? Aparece a lo que sería a la salida. Es decir, lo que intenta hacer la transferencia es justamente visualizar qué porcentaje de la señal de entrada, ¿sí? De IN, aparecería, ¿sí? Acá a la salida. ¿Esto por qué? Bueno, porque la idea es que, como han visto, ¿sí? En la teoría y como ha ido avanzando, la idea es que a veces aparecen señales, ¿sí? En las cuales aparece, ¿sí? Un ruido. ¿Qué entienden por el concepto de ruido? Esa es sería una primera pregunta. ¿O qué creen a qué me refiero con lo que sería la parte de ruido? Sí, toda aquella señal que podríamos considerarla como indeseada. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, vamos a un caso simple, si un sismógrafo es una señal de baja frecuencia, ¿sí? Que me está midiendo eh, señales de 2, 3, 4, 10 Hz, 20 Hz, ¿sí? Como así, como mucho, ¿no? Entonces, si en esa señal me aparece, ¿sí? Una señal de otra frecuencia, es decir, una señal que está eh, perturbándome, ¿sí? En la medición que yo quiero hacer, yo la tendría que filtrar. Es decir, si voy a hacer una simulación así media cortita para ver el tema de lo que sería, para interpretar lo que sería una señal no deseada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer algo de este estilo, ¿sí? Supóngase yo, acá me agarro un circuito cualquiera, ¿sí? Esta B1 vamos a suponer que es una señal, ¿sí? Sinusoidal que tiene, ¿sí? Un volt de amplitud, ¿sí? Y 20 Hz. Y después agarro y tengo otra señal, ¿sí? Que está superpuesta, ¿sí? Es decir, que me aparece como sumada, que no la podría, ¿sí? Eliminar así simplemente, que es una señal senoidal que tiene una frecuencia de 50, pero que la amplitud va a ser un poco más chico, como por que sea 0,25. Y supónganse que la R me representa, ¿sí? Lo que sería la carga, ¿sí? O desde donde yo quisiera, ¿sí? Medir. Entonces, en este caso, ¿sí? Cuando yo voy a la vida real, por acá, llevo por aquí, y acá, y paso para acá, sí. Vamos a dar un valor a resistencia, porque si no, igual a 5. Entonces, en este caso, sí, mirando, olvídense de los otros dos, ¿sí? Mirando un poquitito qué pasa acá, fíjense que me aparece la señal distorsionada, es decir, no me aparecen, ¿sí? La señal de 20 Hz limpia, es decir, me aparece una señal superpuesta, ¿sí? De 50, que me está molestando, sí, a la de 20 Hz, que es la que a mí me interesa medir. Es decir, a mí me interesa medir esa, pero claramente yo tengo un ruido que me está, ¿sí? Perturbando, ¿sí? La señal. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, lo que tendría que hacer es filtrarla esa señal. ¿Para qué? Y bueno, si es una señal muy débil, ¿sí? Recuerden que por ahí, pensando un poco en el esquema, en uno de los esquemas que le había hecho anteriormente, ¿sí? Recuerden que si ustedes tenían, ¿sí? Este esquema no me acuerdo si lo habíamos visto, teníamos una variable física, ¿sí? Supongamos que una temperatura, ¿sí? Una presión, la resistencia, ¿sí? De la Tierra, un movimiento, a la cual paso una variable eléctrica, ¿sí? Mediante un sensor, tema a ver un poco más adelante, pero más que nada es para hacerles una introducción y para que lo tengan presente. Entonces, tengo la variable física, ¿sí? Paso una variable eléctrica. Esta variable física, supongamos que es una variable del estilo, ¿sí? Analógica, ¿sí? Mediante un sensor, ¿sí? Paso una variable eléctrica, ¿sí? También analógica. Es decir, estoy convirtiendo una variable física, ¿sí? A una variable eléctrica, ¿sí? También del estilo, ¿sí? Analógica.
Después, ¿qué hago con esa variable analógica? Bueno, sí, justamente lo que tendría que hacer, ¿sí? Es, imagínense que estábamos en el caso anterior, imagínense que esta variable física yo la estoy midiendo, pero tengo un ruido. Ese ruido también me va a aparecer en la variable eléctrica, ¿sí? Que tengo acá analógica. Entonces, lo que tengo que hacer, que es un poco lo que viene ahora, ¿sí? De alguna forma u otra, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es ponerle un filtro. Entonces, ¿sí? Si esto lo pongo por aquí, acá vamos a suponer que tengo filtrado. Entonces, ¿sí? Siguiendo un poco el esquema, ¿sí? Yo me quedaría que paso de la variable física, ¿sí? A un sensor, ¿sí? Mediante el sensor la convierto en variable analógica. Una vez que ya la tengo en variable analógica, la tengo que filtrar. Es decir, tengo que eliminar todo aquel ruido que me esté perturbando la medición. Y después con eso, ¿qué hago? Bueno, ya después, ¿sí? Viene un poco lo que ustedes están viendo ahora, ¿sí? Que es muy probablemente, ¿sí? Lo que estén viendo ahora. La tengo que, de alguna forma u otra, ¿sí? Amplificar. Y una vez que está amplificada, ¿sí? Después la tengo que digitalizar. ¿Por qué hago esto de digitalización? Que es un poco lo que probablemente hayan visto hoy o estén, ¿sí? A punto de ver. Bueno, porque hoy por hoy, si yo la quiero procesar con una computadora, la señal analógica, la realidad es que tenemos un inconveniente, porque las computadoras, ¿sí? La computadora, microprocesador, microcontrolador, etcétera, celular, ¿sí? Necesitan, ¿sí? La señal eléctrica, ¿sí? En digital. Es decir, yo necesito que la señal que estaba física pase a eléctrica, pero la tengo que tener digitalizada. Entonces, una vez que la tengo digitalizada, ahí sí, ya directamente, pongo así microprocesador, creo que se va a entender. La tengo que pasar por un micro, ¿sí? Y después del micro, ¿qué hago? Y bueno, la mando a un SD, ¿sí? O la mando a un display, ¿sí? O directamente, ¿sí? Ya no sé, la transmito por Ethernet. Entonces, pero hasta que yo no haga todo esto, ¿sí? Yo no la filtre, no la amplifique, no la digitalice, el microprocesador, ¿sí? No la puedo procesar. Pero bueno, hoy centrémonos un poco en lo que es la parte, ¿sí? del filtrado, ¿sí? Y un poco en lo que es la parte de la transferencia. ¿Estamos hasta ahí con esta brevísima introducción? Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Yo lo que quiero ver es cuánto vale, ¿sí? La tensión UAB, ¿sí? Respecto a la entrada. Es decir, es como si tuviera aquí mi señal de entrada, de ahí, y acá lo que tengo, ¿sí? Supónganse que tengo, ¿sí? Un voltímetro, ¿sí? Que a mí lo que me interesa es ver cuánto vale Vout, ¿sí? Bueno, sí, fíjense que la tensión Vout, ¿sí? Justamente, ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a representarlo, ¿sí? Como si tuviera un generador, ¿sí? De frecuencia variable. Hasta la práctica pasada la frecuencia estaba fija y ahora lo que tenemos es que la frecuencia nuestra, ¿sí? Va a variar. Entonces, quiero ver cómo se comportan estos dos elementos, ¿sí? Respecto a la frecuencia. Entonces, el resistor depende de la frecuencia. La realidad, todos saben que no hay, sin nada, no sé, no hay frecuencia que me haga variar, ¿sí? El valor del resistor. Pero ¿qué pasa con la reactancia inductiva? Bueno, la reactancia inductiva por definición era omega por L, ¿sí? Y era, ¿sí? 2pi F por L. Entonces, pensando, ¿sí? Un poco en un generador que tiene una frecuencia, ¿sí? Variable, tenemos que pensarlo, ¿sí? De esta forma. Es decir, antes de entrar a hacer cálculos analíticos, lo que puedo hacer es que, bueno, si f tiende a cero, ¿sí? Si la frecuencia es muy baja o se acerca a una continua, ¿qué va a pasar con XL? ¿Sí? O con la reactancia inductiva. ¿Qué valor va a tender? ¿Sí? Si la frecuencia es baja. Claro, la reactancia, ¿sí? Inductiva tiende a cero, ¿sí? Es decir, va a tener un valor bajo. Y si la frecuencia tiende, sí, a justamente infinito, vamos a poner así, vamos a poner el módulo de XL, ¿sí? Va a tender, ¿sí? A infinito. ¿Sí? A medida que la frecuencia aumenta, la reactancia inductiva también, ¿sí? Va a empezar a crecer. ¿Qué creen que va a pasar con la tensión, ¿sí? UAB en estos casos? Así de forma, ¿sí? Cualitativa, antes de meternos por ahí, ¿sí? En las cuentas.
¿qué creen que pasaría con la tensión Bout o la tensión UAB? Bueno, claramente si la reactancia sí vale cero, es decir, si esta reactancia tiene un valor bajo, en este caso este voltímetro, como tengo una reactancia de muy bajo valor, lo que va a medir este voltímetro va a tender a 0 volt. En cambio, cuando tengo una reactancia muy grande, ¿sí? Fíjense, UAB tiende a ser la misma que la de la fuente. Es decir, cuando la reactancia, ¿sí? XL tiende a infinito, quiere decir que lo voy a reemplazar acá, después lo borro. ¿Sí? Esto va a ser como una especie de circuito abierto. Ya salió pésimo. Entonces, si es una llave, ¿sí? Como la reactancia es infinita, tengo una llave abierta, quiere decir que por acá no pasa corriente. Entonces, ¿sí? La tensión UAB, ¿sí? Va a ser igual a la tensión de la fuente. Vein, si quieres. ¿Por qué? Y bueno, porque al no pasar corriente, ¿sí? Al estar esto como si fuera una llave abierta, no tengo caída de tensión, ¿sí? Al no tener caída de tensión, ¿sí? El valor que tiene este punto A, ¿sí? Es el positivo de la fuente y el valor que tiene el punto B, ¿sí? Es justamente el negativo. Entonces, cuando estoy en frecuencias muy bajas, ¿sí? La reactancia tiende a ser cero, la tensión UAB vale cero porque es un corto y cuando estoy en frecuencias altas la reactancia tiende a ser infinito y la tensión de salida, ¿sí? Va a ser igual a la tensión de la fuente. Es decir, esto tiene un comportamiento que ya podríamos estar pensando, ¿sí? Cómo se va a comportar, pero bueno, vamos a justificarlo con las cuentas y después vemos si se comporta tal cual yo se lo estaba, ¿sí? Comentando de forma, ¿sí? Cualitativa. ¿Se dan cuenta cómo se comporta? ¿A qué creen que se está comportando? Exactamente, o sea, fíjate, cuando estoy en bajas frecuencias, ¿sí? La tensión de salida vale cero, ¿sí? Es decir, en baja tengo cero, pero a medida que voy creciendo la frecuencia, ¿sí? La salida, ¿sí? Es igual a la entrada. Entonces, claramente, ¿sí? Es un pasa altos. Bueno, vamos a justificar con cuentas, ¿sí? Y después, ¿sí? Vemos algún, sí, que otro gráfico, ¿sí? De lo que tenemos ahí. Color. Bueno, entonces tenemos, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa ver es UAB. ¿Sí? UAB no va a ser otra cosa que la caída de tensión, ¿sí? En el inductor, que en este caso sería la corriente en función de omega, ¿sí? Por lo que sería J por XL. Que si escribimos todo esto en función de omega, me quedaría la corriente en función de omega por J por, en vez de poner XL, ¿sí? Coloco, ¿sí? Omega por E. Ahora nos queda ver un poco, ¿sí? Cuál sería la corriente de este circuito. Lo voy a poner acá sin colorado, ¿sí? Entonces, fíjense que la corriente va a ser la tensión de la fuente, ¿sí? Vein, en función de omega, ¿sí? Dividido la impedancia en función de omega. Z en función de omega. Aplico ley de Ohm, ¿sí? Lo único que estoy haciendo. Entonces, me quedaría que Vin en función de omega sería R más J en vez por Z en función de omega por omega por E. Si reemplazo la expresión de la corriente, si en esta expresión sí que tengo acá al lado, me queda que UAB en función de omega va a ser igual a lo que sería si reemplazo esto que tengo acá, Bin en función de omega sobre R más J por omega por L multiplicado por J por omega por L. Acomodo un poco, ¿sí? Lo que tengo acá, entonces me quedaría que esto sería Bin
función de omega por 1 sobre 1 más, ¿sí? R sobre J por omega por E. Bueno, ¿y cómo estaba definida la transferencia? ¿Sí? ¿Con qué letra la definieron en la teoría de transferencia? Con la t, ¿sí? T en función de omega. Entonces, en este caso, t en función de omega va a ser la tensión, ¿sí? UAB, una U en función de omega, paso Vein dividiendo sobre Vein en función de omega, y en este caso, ¿sí? Me quedaría 1 sobre 1 más R sobre J omega por E. Esto es lo que sería, ¿sí? La transferencia, ¿sí? De este circuito. ¿Sí? Si lo miramos acá, ¿sí? ¿De qué depende justamente la transferencia en el circuito que tenemos acá? ¿Depende de la fuente? Depende justamente, ¿sí? De los componentes, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Está dependiendo, ¿sí? Justo de los componentes, ¿sí? Que tengo. Tal cual, ¿sí? Lo comentaba ahí el compañero. Es decir, cuando estamos con filtros que son pasivos, que por ahí lo están viendo también, lo han visto también con ese nombre, depende justamente de los componentes del circuito. Hay otros filtros que son más complicados, son filtros activos, que no vamos a entrar en detalle, pero sí sepan que cada vez que hablamos de una transferencia, depende de los componentes, ¿sí? Del circuito. Esta transferencia sí tiene lo que sería, ¿sí? Como es un número complejo, ¿sí? Lo puedo expresar, ¿sí? En módulo y ángulo. Es decir, vamos a poner así con color verde, voy a poner, ya lo tenía el verde, ¿sí? Yo quiero el t en función de omega, ¿sí? Y después lo que quiero, ¿sí? Es el argumento, ¿sí? De t de omega. Más que nada, ¿para qué? Bueno, para después trabajarlo con lo que sería los diagramas de Bode, ¿sí? Es decir, a medida que yo hago variar omega o la frecuencia, ¿sí? Yo voy a poder ver qué pasa con el módulo, ¿sí? Y qué pasa justamente, ¿sí? Con el argumento. Entonces, en este caso va a ser el módulo, ¿sí? Me va a quedar expresado de esta forma. 1 más, ¿sí? R sobre omega por L, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Y después me va a quedar el argumento de 1, es decir, 0, menos, ¿sí? El argumento, ¿sí? De lo que tengo abajo. Tangente a la menos 1 sería, ¿sí? De R sobre omega E. Vale, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Van siguiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Esto? La tensión de entrada, sí, fíjate, yo lo que tengo que encontrar es cuánto vale la corriente acá, ¿sí? La corriente, sí, y en función de omega depende de la tensión de entrada dividido la impedancia, ¿sí? Que en este caso sería R más J omega por L, ¿sí? Este J omega por L, sí, lo paso, sí, dividiendo, ¿sí? Y me queda expresado de la siguiente, ¿sí? Forma. Acá lo que me convendría hacer, ¿sí? Voy a hacer un... Claro, acá, UAB sobre 20. ¿Sí? Acá lo que voy a hacer una salvedad. Voy a buscar la goma de borrar. ¿Sí? Y acá lo voy a poner como, ¿sí? De la siguiente forma. Lo dejo así con color. Menos J, ¿sí? Por R sobre omega L, ¿sí? Y acá me queda con este menos acá y listo. Así me queda bien el diagrama, ¿sí? De Watt. Bueno, entonces esto yo lo que tengo que hacer, ¿sí? Es evaluarlo para las distintas frecuencias. Fíjense. Y acá aparece, sí, un poco el mismo jueguito si que hicimos hoy temprano. En este caso, sí, hacemos lo mismo. Si omega sí tiende a 0
y si omega tiende, ¿sí? A infinito. ¿Sí? Lo mismo que la frecuencia, lo único si dividido por 2pi. Es decir, si omega, ¿sí? Tiende, ¿sí? A un valor que tiende a ser cero, ¿sí? Todo este término tiene un número muy grande, 1 sobre un número muy grande me dice que el módulo de t de omega, ¿sí? Va a tender a cero. Es decir, que para bajas frecuencias, ¿sí? O para pulsaciones angulares bajas, ¿sí? La salida, ¿sí? Justamente vale cero. Hago lo mismo para acá abajo, ¿sí? Acá fíjense que cuando omega, ¿sí? Tiende a infinito, ¿sí? Todo este término, ¿sí? Se hace cero y la salida, ¿sí? Vale 1. Es decir, en nuestro caso, ¿sí? Vuelve, ¿sí? A confirmarse que esto es un pasa. Bueno, haríamos lo mismo, ¿sí? Con lo que sería, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? Cuando omega tiende a cero, ¿sí? Fíjense que este término, ¿sí? Me quedaría, ¿sí? 1 sobre, ¿sí? Un número muy grande. Y después cuando omega, ¿sí? Tiende a infinito, ¿sí? Me está quedando, ¿sí? Cero. Entonces parto de 90 y llego, ¿sí? A cero. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Un poquitito, ¿sí? ¿Qué sería la frecuencia de corte? Bueno, fíjense que la frecuencia de corte, se nos anotó por acá, ¿sí? El omega de corte. ¿En qué punto encuentro yo el omega de corte? ¿Y a qué se refiere, sí, con el omega de corte? Claro, ¿y eso qué me está diciendo? Eso es correcto, ¿sí? No sé quién habló porque tengo la otra pantallita. Sí, cuando yo encuentro que la transferencia vale, ¿sí? 1 sobre raíz de 2. Entonces, el omega de corte, ¿sí? Me indica que numéricamente t de omega de corte, si quieren, es 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, este término, ¿sí? Tendría que valer 2, ¿sí? Es decir, r sobre omega por l tiene que ser, ¿sí? Igual a 1, ¿sí? A la frecuencia de corte, ¿sí? R sobre omega por L tiene que ser igual a 1. Entonces el omega de corte, ¿sí? Para nuestro caso es R, ¿sí? Sobre L. Pero ¿qué otra cosa me dice el omega de corte? ¿Sí? Al margen de que la transferencia, ¿sí? Valga 1 sobre raíz de 2. ¿Me quiere decir otra cosa más? Exactamente, ¿sí? La potencia de entrada, ¿sí? Cuando cae la potencia de entrada a la mitad, es justamente en el omega de corte. Y aparte de eso, eso lo van a poder también, por ahí lo van a escuchar con otro nombre, ¿sí? Más adelante, sí, seguramente lo van a escuchar como cuando, sí, si lo expreso en decibeles, cuando la señal de entrada, o sea, cae 3 decibeles, o también lo pueden encontrar, o lo van a escuchar como ancho de banda de 3 dB, de 3 decibeles, ¿no? Pero justamente es eso, lo que dijo, sí, la compañera, es que la señal de entrada, sí, cae a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo lo que tengo que, o lo tiene que quedar en claro, que después del omega de corte no es que la señal se hace plana, se hace cero, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver por ahí en algún que otro, en alguna que otra simulación. Es decir, supongan que sé que esto es la transferencia, ¿sí? En función de omega, ¿sí? Y acá supónganse que tengo el omega de corte. Sí, si ustedes, sí, vienen, sí, dicen, bueno, yo quiero hacer olvidémonos del pasalto, ¿sí? Supongamos que tengo un pasabajo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta determinada señal, ¿sí? El filtro deja pasar, pero en este punto no quiere decir que la señal se venga a cero, sino que va, en todo caso, ustedes lo han visto con diagrama de Bode, esto va cayendo con una determinada pendiente. Es decir, que en frecuencias cercanas a la frecuencia de corte no es cero la señal, sino que va a estar atenuada. ¿Qué quiere decir atenuada? Disminuida. ¿Sí? Entonces, no es que es un filtro de este estilo con un escalón abrupto, que esto es la única forma de lograrlo es con un filtro digital. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo es una señal que a medida que me acerco a frecuencia de corte, la señal va a ser aproximadamente a la mitad, pero en cercanías de la frecuencia de corte sigo teniendo una salida y no es justamente, ¿sí? Cero. Eso es un poco la idea, ¿sí? De lo que quiero que se llegue. ¿Sí? Es correcto, la frecuencia de corte, ¿sí? Me indica cuando la potencia de entrada, ¿sí? Cayó a la mitad. Entonces, haciendo, ¿sí? Algún cálculo así medio rápido, fíjense, R vale
4,7K y después tenemos 100 microhenry. Entonces, el omega de corte para este ejercicio, ¿sí? Después, sí, revisen, ¿cuál es? 4K7 dividido sobre 100 microhenry. O directamente 4K7 dividido 100 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Eso sería un poco, hay que hacer la cuenta, 4,7. Entonces, en nuestro caso va a ser 47, ¿sí? Megaradianes por segundo. 47 megaradian por segundo. Fíjense que acá yo estoy dando mega de corte. Si quisiera hacer frecuencia de corte, hago mega de corte, dividido 2pi, y esto me debería dar aproximadamente 7,5 dividido. Aproximadamente 7,48, aproximadamente 7,5 kilohertz. No, megahertz. Perdón. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si realmente pasa eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta a esto? Bueno, vamos a mirar si, supóngase que tenemos un determinado circuito, ¿sí? Y a este, bueno, no miremos la salida, fíjense, vamos a suponer que, voy a poner ahí, fíjense que le voy a dejar anotado acá, la frecuencia de corte, vamos a estar por aquí, era igual a 7,5 megas. Listo, eso yo dejo, sí, anotado por acá. Manito. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo le a este generador, ¿sí? Vamos a suponer que le damos, en vez de 7,5 megas, le damos 20 megas. Lo que habíamos visto es justamente que la señal de salida y la señal de entrada, después de 7,5 megas, ¿sí? Es decir, como era un pasalto, ¿sí? Debería dejarme pasar gran parte de la señal. Es decir, si vamos a suponer acá, ¿sí? Y acá vamos a ponerlo. Ahí está. Tengo la señal de entrada, sí, en 20 megas, ¿sí? Y la señal de salida, fíjense que es bastante parecida a la señal de salida y la señal de entrada. Le voy a sacar un poco de detalle. Voy a poner acá 0,2. Simulo nuevamente. Fíjense que la señal de entrada y la señal de salida, ¿sí? Son bastante parecidas, ¿sí? Respecto, sí, de amplitud, y el desfasaje está igual. Es decir que, justamente, olvídense de la primera, porque la primera es un transitorio. Préstenle por ahí atención a los segundos, terceros picos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Yo lo que tengo, ¿sí? Es una señal que prácticamente se está acercando en fase, ¿sí? Y la amplitud es bastante, ¿sí? Parecida. Si yo le subo la frecuencia, voy a poner 30 megas si quieren, ya estoy en 4 veces la frecuencia de corte. Fíjense que claramente, ¿sí? La amplitud, ¿sí? Está bastante más parecida. Tengo 12 volt, ¿sí? De entrada, ¿sí? Ahí en la señal verde tengo 12 volt y la salida, ¿sí? Tengo aproximadamente de pico, ¿sí? Si ahí lo miro en el gráfico que tengo acá, estoy en 11,59. Es decir, prácticamente, ¿sí? La señal de entrada y la señal de salida, ¿sí? Son iguales. Claramente, ¿sí? Esto es un pasaltos. Si hago lo mismo, ¿sí? Supónganse que ahora lo que voy a hacer, voy a bajar la señal, ¿sí? Me voy a ir por debajo, ¿sí? De la frecuencia de corte. Supónganse, vamos a ir a 3 megas. Acá vamos a ponerle que haga 2 micros. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ¿sí? Mirando el mismo gráfico, ya la señal azul, la señal de salida, es bastante más chica, ¿sí? Que la señal de entrada. Fíjense que en este caso, ¿sí? Ya la diferencia de amplitud se nota, pero no es cero. ¿Sí? Fíjense que acá, en este caso, yo como configuré el generador, le dije, bueno, dame una señal de 3 megas, de frecuencia de 3 megas. Claramente la señal, ¿sí? Es más chica en amplitud, ¿sí? Prácticamente es un tercio, ¿sí? Una de otra, pero tengan en cuenta que no es cero. El señal está pasando, ¿sí? Lo único que está, ¿sí? Atenuado. Si voy a lo que sería la frecuencia de corte, 7,5 megas, y acá vamos a ponerle un tiempito, ¿sí? Un poquito más chico.
¿sí? Fíjense que en este caso, ¿sí? Es justamente en respecto de amplitudes, si miro la señal color verde, ¿sí? La señal color verde tiene 12 volt de pico, ¿sí? Es decir, fíjense que si yo recorro la señal, ¿sí? Me da que el pico máximo, ¿sí? Son 11,98, bueno, 12 volt. Vamos a hacer así, marcar, y vamos a ponerle así, así ya queda. Esto vamos a dibujarle la posición del cursor. Vale. Y acá vamos a poner el colorcito verde. Ahí está. Ahí me está diciendo que vale 11,98. Y me fijo, ¿sí? En el mismo, o sea, el mismo máximo, o sea, me fijo el máximo del, lo que sería la tensión de salida. Y fíjense que en este punto, la tensión de salida, ¿sí? A la frecuencia de corte, ahora así, posición del cursor, vale, colorcito azul, ¿sí? 8,48 volts. ¿Sí? Es decir, que cuando estoy a la frecuencia de corte, si hacemos 12 dividido 8,48, ¿sí? Me da 1,415. ¿Sí? Es decir, justamente, o si hacen 12 volts dividido raíz de 2, ¿sí? Fíjense que me da 8,48. Es decir, que a la frecuencia de corte, la tensión de salida es la tensión de entrada dividido raíz de 2. Es decir, ahí tengo justamente, ¿sí? Lo que sería la parte de la transferencia. ¿Sí? Es decir, con la frecuencia de corte, ¿sí? Tengo la amplitud, ¿sí? Dividido raíz de 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí, acá creo que el ejemplo está claro. Voy a hacerle esto, vamos a hacer así, tools, copy bitmap, y vamos a mandarlo para acá, pegar, y ahí está. Ahí ya le queda, ¿sí? El gráfico con lo que sería la frecuencia de corte. Bueno, diagrama de Bode, sí, no voy a hacer, sí, no me va a salir muy bien el gráfico del diagrama de Bode, pero sí lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el simulador, ¿sí? Y ya está. Total, para eso, sí, lo tenemos por aquí. Vamos a ver si lo tenía por acá. Vamos a hacer así. Vamos a definir acá simulación, comando de simulación, y acá vamos a darle que haga el análisis vamos a poner así, y este generador vamos a hacerle que sea amplitud AC, y acá vamos a hacerle que haga tipo de barrido, que sea por década, la frecuencia de arranque vamos a ponerle que sea 1000 Hz, y la frecuencia de stop vamos a ponerle que sea 100 MHz. Y vamos a ver si sale. Bueno, vein vamos a eliminarlo porque no nos sirve de nada. ¿Sí? Y voy a dar un poco más de frecuencia para así se nota si viene el diagrama de Bode. Voy a poner acá, así me queda más simétrico. Bueno, en este diagrama de Bode sí que tenemos acá, tenemos lo que sería en línea punteadita, ¿sí? El eje de la fase, ¿sí? Es decir, arranca con una fase de 90, ¿sí? Recuerden que está, ¿sí? Aquí a la derecha, y llega, ¿sí? A una fase de 0 grados. Y lo que sería respecto de la salida, ¿sí? Del módulo, fíjense, arranca con un módulo muy bajo, ¿sí? Es decir, un módulo de transferencia muy bajo, empieza a subir y aproximadamente, ¿sí? Cuando ya pasó los 10 MHz, ya directamente estaría dejando pasar la señal, pero vamos a ver cuál es el punto, ¿sí? De 3 dB, ¿sí? O donde la fase es justo 45 grados. Si me paro por acá, ¿sí? Yo lo único que hago con esta barrita, sí voy recorriendo sí, el gráfico. Es lo único sí, que estoy viendo. Entonces, me fijo, donde haya bajado, mejor dicho, donde esté cerca de menos 3 dB, ahí voy a encontrar la señal de corte. Fíjense que acá me dice menos 6,24. ¿Sí? Si me acerco, ¿sí? Me paro más o menos en menos 3 dB. Ahí estamos. ¿Sí? Fíjense que acá estoy viendo. Y me dice que justo en 7,52 MHz, que es un poco la cuenta, ¿sí? Que nos había dado, ¿sí? A nosotros. Voy a ver si lo puedo ajustar un cachitito más, así puedo llegar a 7,5. Bueno, estamos ahí, ¿sí? Se entiende que estamos en menos 3, ¿sí? Debe 7,44. Bueno, vamos a hacer así, draw, posición del cursor, y acá vamos a en color azul, y esto. Bueno, eso es un poco, ¿sí? La idea del diagrama de Bode.
Ustedes la tienen más clara dibujando que yo, así que Tools, Copy Bitmap y se los dejo pegado, sí, por aquí. ¿Alguna pregunta de esto? Para la pizarra esta se las dejo compartidas, sí, ahí dentro de la... Bueno, vamos a avanzar con algún otro, ¿sí? Más que nada vamos a hacerlo de forma así cualitativa. Los números se los dejo para ustedes, para no estar tanto tiempo por ahí haciendo cuentas, sí, y demás. Vamos a mirar un poquitito si el que le sigue, ¿sí? Es este, sí, es un CR, ¿sí? Bueno, para el CR este que tenemos acá, la imagen, pegar. Hacemos sí, básicamente lo mismo, ¿sí? Vamos a, sí, por ahí, sí, pensar un poco. Sí, en este caso, ¿cuál sería, sí, el elemento que me va, sí, a determinar qué tipo de filtro tengo? Bueno, fíjense que tenemos un capacitor, ¿sí? Recuerden que el módulo de XC, ¿sí? Era 1 sobre omega C, ¿sí? Entonces, en este caso, hacemos el mismo juego, ¿sí? Que hicimos, ¿sí? Anteriormente. Después, si quieren la parte analítica, se la dejo para ustedes. Si omega tiende a 0, ¿sí? ¿A qué valor va a tender la reactancia XC? Y si omega tiende, claro. Si estoy en baja frecuencia, la reactancia sí tiende a infinito. Y si estoy en alta frecuencia, la reactancia capacitiva sí tiende a 0. Ahora me fijo, ¿sí? Me dibujo acá el voltímetro, ¿sí? Y digo, bueno, este voltímetro, ¿qué me estaría midiendo? Bueno, el voltímetro este me está midiendo la tensión en la resistencia. Bárbaro. ¿Qué va a pasar con la corriente? Y si tengo una reactancia ¿sí? Que vale infinito, ¿sí? La corriente en este caso ¿sí? Se le va a complicar pasar, entonces en baja frecuencia lo que podemos ver que la tensión en el resistor va a ser igual a 0 volt, pero en alta frecuencia, como este capacitor va a tener características de una reactancia prácticamente nula, sé que la tensión de salida va a ser igual a la tensión de la fuente. ¿Sí? Claramente, ¿cómo se comporta esto? No. Claro, fíjense que vamos, miremos el mismo caso, ¿sí? En baja frecuencia, la tensión de salida, fíjense dónde está la tensión de salida, ¿ah? Ojo que los componentes están cambiados respecto al anterior. Es decir, cuando estoy en baja frecuencia, la tensión de salida vale cero, ¿sí? Pero cuando estoy en alta frecuencia, no tengo caída de tensión en el capacitor, es decir, esto se comporta como si fuera un corto, un cable, y a la salida, ¿sí? Voy a tener que la tensión de la fuente es igual a la tensión del resistor. Entonces, claramente lo que me deja pasar son las señales, ¿sí? De alta, ¿sí? Frecuencia. ¿Estamos hasta ahí? Eso por ahí, o sea, después practíquenlo, ¿sí? Esto por ahí, el juego este así, o sea, mejor dicho, mirarlo de forma cualitativa tiene que ir de la mano con lo que sería la forma, ¿sí? Cuantitativa que ustedes tienen que por ahí analizar y justificar de forma matemática. Vamos a mirarlo, ¿sí? Acá en el simulador, yo creo que los tengo justo invertidos, pero no importa. Vamos a ver si... Ah, acá está, ¿sí? Tal cual. Estamos fíjense, estamos en la sí, misma, en el mismo circuito. Creo que hay algún valor que está cambiado, me parece. 2K2 y 3 micro 3. ¿Sí? Bueno, estamos prácticamente iguales. 2K2 y 3 mu 3. Bueno, me fijo, ¿sí? Tensión de salida. Bueno, claramente acá, ¿sí? Yo cuando estoy en baja frecuencia me rechaza la señal y cuando estoy en alta frecuencia, ¿sí? Que estoy sobre la derecha de la pantalla, ¿sí? Me deja pasar, ¿sí? Señal. Es decir, claramente, sí, es un pasaaltos. ¿Qué pasa con la fase? Bueno, la fase sí arranca en 90, ¿sí? Y termina en 0. Es decir, tengo, ¿sí? Un cambio de fase, arranco con 90, ¿sí? Y termino, ¿sí? En fase. ¿Qué frecuencia tengo? Bueno, si eso después anótenselo, ¿sí? Está relacionado con el valor de la resistencia, ¿sí? Y el valor, ¿sí? Del capacitor, ¿sí? Claramente eso ¿sí? Ya lo han visto. Fíjense que
Hago lo mismo, ¿sí? Voy a agrandar acá, ¿sí? Y en este caso, fíjense que cuando llego a menos 3 dB, más o menos, ¿sí? Les tiene que dar 21 Hz, 21,5 Hz, ¿sí? Más o menos, o sea, justo no estoy en 3 clavado, ¿sí? Y fíjense que la fase está en 45, pero sí, fíjense que está relacionado, ¿sí? Con el valor de lo que tengo ahí, ¿sí? Si hacen 2200 dividido, perdón, 2200, ¿sí? Por 3,13 exponente a la menos 6, ¿sí? Fíjense, y la inversa de eso me da 137,74 radianes sobre segundo. Y si lo divido por 2, ¿sí? Si lo divido por pi, vamos de vuelta. 3,3 exponente a la menos 6 por 2200, ¿sí? Dividido pi. Dividido 2, sí, aproximadamente me está dando, sí, 22 Hz. ¿Sí? Eso es un poco lo que tienen que tener, sí, en cuenta. ¿Sí? Se los anoto por acá. Le voy a dejar mejor, le voy a dejar el diagrama de Bode y después esto, tools, copy y aquí pegar. Bueno, miremos qué pasa en la realidad, ¿sí? Como para, ¿sí? Convencerse, ¿sí? De que esto está funcionando así. Vamos a buscar la simulación y es este que tenemos, ¿sí? Por aquí. Va a suponer que ahora yo lo que quiero hacer, ¿sí? Mover acá que sea una señal, que sean de 12 volts, ¿sí? Y habíamos dicho que es un pasalto, así que si le ponemos 50 Hz, debería dejar pasar, ¿sí? Toda la señal. Y le vamos a hacer que simule, ¿sí? A lo largo del tiempo, que sea de 20 milisegundos. Vamos por 40 mili o 80 mili. Y si nos fijamos, ¿sí? Vemos qué pasa. Tengo el generador mío, ¿sí? Mejor dicho, esa es la señal de salida, ¿sí? Fíjense, la señal de salida y la del capacitor, ¿sí? Son prácticamente iguales, ¿sí? Es decir, por encima de los 21, 22 Hz que tenía, ¿sí? El valor de la señal de salida y la señal de entrada son iguales. Si aumento la frecuencia, vamos a suponer que tengamos 500 y vamos a cambiar acá, que acá me haga 8 mili. Claramente la tensión de entrada y la tensión de salida son iguales. Es decir, claramente es un pasar. Si bajo a 5, ¿sí? Claramente la señal de entrada es mucho mayor que la señal de salida. Claramente es un pasa altos. ¿Estamos ahí? Bueno, joya. ¿Alguna pregunta? Si hay alguien que le haya quedado ahí en el tintero, vamos a hacer así, Windows Shift S. Si ya les queda. Y marco acá. Y esto lo mando así por aquí abajo. Bueno, ahí tienen la salida, ¿sí? Y lo que sería, ¿sí? Un poco el diagrama de Bode, si tienen las dos cosas. Bueno, vamos a ver con alguno más, sí, que tengamos por ahí dando vuelta, ¿sí? Y después vemos algunos, sí, RLC. Vamos a mirar alguno que otro. Y vamos a este que tengo acá. Este se lo dejo hocico para que lo miren ustedes. ¿Sí? El valor este de él es un inductor que teníamos en el laboratorio. ¿Sí? El valor este del inductor, o sea, si no tengo la frecuencia de corte, tampoco voy a tener el valor del inductor y así sucesivamente. Pero es un inductor que tenía ahí en el laboratorio. La idea era hacer lo que sería una experiencia que es 222, ¿sí? Microhenry. ¿Sí? Se los anoto por acá. A ver si tengo el circuitito por ahí dando vuelta. Pero si no, anótenlo por ahí.
y listo. 222 microhenry, sí, recuerdo. A ver si lo tenía anotado, ya se los digo. Bien. Ejercicio 3. A ver si este que está acá. Sí, el valor es este. Sí, 222 microhenry. Ese es un poco el ejercicio, sí, 3. Más que nada para que tools copy y se lo dejo pegado acá. Más que nada para que sí, lo analicen si por acá. Se viene aquí. Ejercicio. Ahí está. Muy bien. Bueno, hasta ahí estamos. Vamos a ver a un filtro ¿sí? de otras características. Bueno, analícenlo ustedes. ¿Sí? Si este era ¿sí? un pasalto, claramente este tiene pinta de ser pasabajo. ¿Sí? Pero bueno, analícenlo ustedes. Cualquier cosa sí me consulta. El caso que tenemos acá es un filtro pasabanda. ¿Cómo es el espectro ¿sí? de un filtro pasabanda? ¿O a qué se refiere ¿sí? con filtro pasabanda? Bueno, sí, el filtro pasabanda, sí, por lo que se caracteriza es por justamente dejarme pasar ¿sí? Una determinada región una determinada región que está definido por el omega de corte superior y el omega de corte ¿sí? inferior. Es decir, para yo tener un filtro pasabanda o un filtro supresor de banda, ¿sí? Justamente tengo que tener la combinación ¿sí? de estos dos elementos. Es decir, un elemento inductivo, ¿sí? Un elemento capacitivo y en este caso la tensión yo la estoy midiendo ¿sí? en lo que sería mi resistor ¿sí? R. Es decir, vamos a hacer de vuelta. Tenemos que plantear cuánto vale la corriente en función de omega y en ese caso, ¿sí? Ver desde dónde yo estoy tomando, ¿sí? La tensión de salida. ¿Sí? Vamos a ver el grafiquito. Este lo paso por aquí abajo y acá vamos a poner que sería ejercicio 4. Bueno, ejercicio 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, tengamos en cuenta si a partir de donde yo estoy midiendo la tensión. Fíjense, la tensión yo la voy a medir, ¿sí? O de donde yo quiero ¿sí? obtener la transferencia en la caída en el resistor. A mí lo que me interesa es la tensión en el resistor, que no va a ser otra cosa que la corriente en función de omega, ¿sí? multiplicado por el valor del resistor. ¿Sí? En cuanto que apliqué, ¿sí? de vueltas ley de Ohm. Bueno, este punto, ¿sí? vamos a llamarlo Bein, ¿sí? Bein en función de omega. Entonces me va a quedar que la corriente en función de omega no va a ser otra cosa que Bin en función de omega dividido ¿sí? R más J por omega L menos 1 sobre omega C. Bueno, ¿sí? si lo reemplazo en la expresión de UR, ¿sí? va a quedar que, voy a ponerlo un poquitito más de grosor, va a quedar que, vamos a poner así, UR en función de omega va a ser Bin en función de omega multiplicado por R dividido ¿sí? R más J por omega L menos 1 sobre omega. Bueno, entonces me queda que la transferencia en función de omega va a ser UR en función de omega sobre Bin en función de omega. Se los dejo por acá. UR en función de omega sobre Bin en función de omega. Va a ser, ¿sí? Paso la R dividiendo, ¿sí? Si quieren, como para ¿sí? racionalizar. O lo pueden dejar así, si no hay problema. Pero me quedaría 1 sobre 1 más J, ¿sí? Omega L sobre R
menos 1 sobre R sí omega C. Bueno, claramente, sí, acá lo que tengo que hacer de vuelta, sí, encontrar cuánto vale el módulo de la transferencia. Y también, sí, acá lo que tengo que encontrar es cuánto vale el argumento de la transferencia. ¿Sí? Bueno, sí, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, sí, acá podría también hacer el mismo juego, pero ojo que tengo que tener bien en claro, ¿sí? Que en el medio algo va a pasar. Es decir, puedo pensar qué va a pasar cuando omega tiende a cero, cuando omega sí tiende a infinito, ¿sí? Y tener en cuenta claramente, si omega tiende a cero, ¿sí? Bueno, justamente este valor va a tender a infinito y la salida sí vale cero. Si omega tiende, sí, justamente a infinito, ¿sí? Este valor, el del omega L, tiende a infinito, 1 sobre un número muy grande, también vale cero. Es decir, que si hago el diagrama de Bode muy esquemáticamente, y no se crea que voy a hacerlo con mucho detalle, acá tengo T de omega en módulo, acá tengo, ¿sí? Omega. Cuando estoy, ¿sí? A baja frecuencia voy a hacer algo así y cuando en un determinado punto, ¿sí? Y bajo. Este punto que yo estoy marcando ahí, que lo voy a marcar así con esta flechita, ¿sí? Es el punto, ¿sí? Donde yo tengo que máximo. ¿Sí? En la máxima transferencia. ¿Y cómo se llama ese punto? En función de la frecuencia. ¿Omega cuánto? Tal cual, es el omega cero. Omega cero, ¿sí? Es el omega de resonancia, ¿sí? Que es decir, es omega cero, es la raíz de, para este caso, ¿sí? 1 sobre L por C. ¿Qué pasa si en este punto, ¿sí? En la frecuencia así de resonancia? El circuito es puramente resistivo. Entonces, en este caso, la impedancia, ¿sí? Este término, Z. Acá pongo omega cero, se entiende que es la de resonancia, ¿sí? Es igual a R. Quiere decir que a la frecuencia de resonancia, al omega de resonancia, omega L es omega cero por L es igual a omega cero por C. Es decir, que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva se están compensando, ¿sí? En ese momento. ¿Y qué otra cosa me está diciendo? Bueno, que justamente si omega 0L y omega 0C se están compensando entre ellas, la resistencia, mejor dicho, la corriente sí va a ser máxima. Es decir, que si yo hiciera un gráfico, ¿sí? De corriente, en función de la frecuencia, lo hago acá abajo, omega, ¿sí? Acá abajo omega 0, y acá lo que voy a dibujar es, ¿sí? Lo que sería, ¿sí? La corriente en función de omega 0, me va a quedar algo de este estilo. ¿Sí? Hasta casi parece el mismo gráfico. Sepan disculpar que no tengo muy buen pulso, ¿sí? Entonces en este punto yo tengo lo que sería I0. ¿Qué va a ser I0? U o Bain, si quieren. Bain, ¿sí? Sobre R. ¿Sí? En ese punto justamente, ¿sí? A la frecuencia de resonancia, si yo miro este circuito, ¿sí? La reactancia, o sea, la reactancia inductiva se compensa con la capacitiva y lo que tengo que la impedancia me queda, ¿sí? Resistiva pura. Al ser resistiva puro, va a ser el punto donde la corriente para este circuito que tengo acá va a ser máximo, ¿sí? Y bueno, ¿y cuánto va a valer? Bueno, como este término sí está compensado, ¿sí? La corriente va a ser 20 dividido R. ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? A la frecuencia de resonancia. Después, ¿qué otros dos parámetros hay? Bueno, también tengo, sí, tendría que definir el ancho de banda. Bueno, el ancho de banda, ¿sí? Vamos a este caso, yo tengo omega de corte, omega de corte 1, omega 1, y acá tengo
omega 2. Entonces, se define ancho de banda como omega 2 menos omega 1. ¿Y qué otra cosa, qué otro parámetro sí, característico sí, conocen de este circuito o de estos filtros o de este filtro pasabanda? La selectividad. ¿Y con qué letra la simbolizábamos la selectividad o la simbolizaba? Q, ¿sí? Porque viene de quality, de factor de calidad, y estaba definida como que es una relación que no tiene dimensiones, como para darle una pista. ¿Alguno? Sí, sí, también si hacen el cálculo, está muy relacionado con esta especie de campana media rara que dibujé acá. ¿Sí? Fíjense que se le dejó para acá, el factor de calidad, mírenlo después, ¿sí? Es F0 sobre BW. Es decir, ¿qué quiere decir factor de selectividad? Es bueno, ¿cuán bueno es el filtro? Si yo tengo alto Q, quiere decir que tengo una frecuencia alta y un ancho de banda chico, entonces Q tiende a ser un valor grande. Ahora, si el filtro no es de buena calidad, quiere decir que me deja pasar más señal de la que yo necesito, entonces Q va a ser bajo. ¿Sí? O sea, si lo ven desde el punto de vista de la potencia, van a llegar a una expresión similar a esto. Esto es más que nada para que lo piensen, ¿sí? Desde el punto de vista de esta campana que yo hice acá, media rara la campana, para que lo relacionen. Caso simple es, por ejemplo, una radio. ¿Sí? Supongo que ustedes radio no deben de escuchar, así que deben usar alguna aplicación, pero si utilizan una radio, ¿sí? Una radio analógica o un equipo de música o un cinto amplificador que tiene AM o FM, ¿sí? A veces cuando van cambiando de frecuencia, ¿qué pasa? ¿Sí? Se empiezan a veces a meter radios vecinas, ¿sí? O sea, radios que uno no quiere sintonizar. Pasa mucho acá en la zona, a medida que uno se va alejando del centro, hay radios que no son tan, entre comillas, oficiales. Y cuando uno, por ejemplo, quiere escuchar, no sé, la Mega 98.3, ¿sí? Aparece una radio que está hablando en un idioma así distinto o no sé qué. ¿Sí? Bueno, quiere decir que el que está emitiendo esa radio, o la frecuencia de la radio pirata, por así decirlo, antes se llaman radio pirata, no tiene, ¿sí? bien realizado, o sea, no tiene bien sintonizado su filtro. Entonces hace que se ingrese la señal, ¿sí? En la frecuencia de la radio que yo quiero, ¿sí? Entonces, si yo tuviera un buen filtro, ¿sí? Un filtro de calidad para el transmisor, eso no podría, ¿sí? pasar. Es decir, el caso típico es el de la radio. ¿Sí? Lo pasa por ahí ustedes si no escuchan radio o si escuchan por aplicación, eso no le va a pasar nunca porque viene por internet. Pero lo que son radios, ¿sí? Una vez que no sé, va en el auto, si quiere escucharnos un partido, a veces pasa, ¿sí? Con distintas, ¿sí? radios. Entonces, bueno, el factor de calidad lo que hace justamente me dice cuán bueno, ¿sí? es el filtro. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, vamos a mirar alguno que tengo por aquí, ¿sí? Y bueno, sí, justamente tienen suerte porque también lo tenían ya armado este. Así que en ese caso, estamos en el filtro, sí, parecido, por ahí hay que revisar algún que otro valor, si no hay que hacer mucho más. A ver si más o menos los valores coinciden. La resistencia que está cambiada a un K, 7 mili, 27 nada. Ah, sí. Eh, bueno, 500K, está bien. Y acá voy a poner un K y chau. Creo que así estaba puesto en el TP. Un K, 7 y 2 nada. Bueno, hago lo mismo. ¿Sí? Ojo con ese valor de frecuencia de resonancia que por ahí no sé qué corresponde. ¿Sí? Revísenlo después. Pero fíjense que acá estamos en la situación que el diagrama de Bode que a mí no me salió también, ¿sí? Acá está, ¿sí? Bien expresado. Lo voy a centrar un poco más, ¿sí? Acá tenemos 10 mega, o por acá 100 mega. Y acá vamos a ponerlo porque vaya por década.
Bueno, ahí me quedó, sí, un poquitito, sí, más centrado. Yo lo que estoy viendo acá, sí, es Vout, es decir, la tensión sobre el resistor. Fíjense que en este caso, cuando estoy en baja frecuencia, ¿sí? Tengo prácticamente todo rechazo, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta? Y bueno, porque estoy yo siempre, o sea, al máximo lo tengo, ¿sí? En 0 dB. Y a medida que me acerco a determinada frecuencia, fíjense que la frecuencia de resonancia, si hacen la raíz de LC, ¿sí? La frecuencia de resonancia me está dando, y lo dividen por 2pi, 55 kHz, ¿sí? Más o menos, está en el orden de 53. No la tengo, estaba ahí en graficada, pero ahí es el punto, ¿sí? En este punto que tengo acá, botón derecho, dibujar, posición del cursor, vamos a ponerlo así, y acá, y vamos a ponerle que sea color azul o rojo. Y está, así, rojo. Fíjense que en este punto, ¿sí? En el punto central, en omega 0, ¿sí? Yo tengo, ¿sí? Mi frecuencia, ¿sí? De resonancia. Bueno, ¿qué otro punto me interesaría buscar? Bueno, yo quisiera encontrar, ¿sí? El ancho de banda, ¿sí? Que era un poco, ¿sí? Lo que yo les, ¿sí? Marqué, ¿sí? Por acá. ¿Sí? Acá pizarrita. Es decir, el omega de corte superior y el omega de corte inferior. Es decir, donde esta señal, ¿sí? Disminuye, ¿sí? Por 3 dB. Entonces, háganlo ustedes, ¿sí? La cuenta, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es sacar el módulo de la transferencia, ¿sí? Y igualar la raíz 2. Le va a quedar una cuadrática para resolver, entonces le va a dar omega 1 y omega 2. ¿Sí? No quiero, o sea, perder el tiempo por ahí en el tema de valores. Fíjense, cuando llego a menos 3 dB, ¿sí? Miro acá, me dice que en menos 3 dB, ¿sí? Yo tengo 32 kHz, ese sería el omega de corte superior, mejor dicho inferior, y cuando voy a menos 3 dB de vuelta, hago el otro si quieren, ahí estamos, ahí tengo menos 3 dB, y este lo llevo a menos 3 dB también. Bueno, estamos casi ahí, casi iguales. Un poquitito. ¿Sí? 76,5 sí, kHz. ¿Sí? Es decir, que el ancho de banda me da 43 kHz. La diferencia entre el omega de corte superior y el omega de corte inferior, ¿sí? Me está dando justamente 43 ¿sí? kHz. Esa es la diferencia, ¿sí? Del ancho de banda. Bueno, si hago ¿sí? El F0, ¿sí? Que eran 55 dividido 43, ya voy a tener cuánto vale ¿sí? El factor Q o el factor ¿sí? De calidad. Es un poco la idea. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es un poco el ejercicio número 4. El 6 funciona así medianamente invertido, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que esto es un rechazabanda. ¿Qué hace si un rechazabanda? ¿Sí? Me suprime, ¿sí? Una de las bandas. Y Luis, creo que querés decir algo, pero escucho. Ah, joya. El rechazabanda justamente lo que hace, ¿sí? Es rechaza una determinada cantidad de frecuencias, ¿sí? Y me deja pasar el resto, ¿sí? Es decir, es el inverso de un pasabanda, ¿sí? Un supresor de banda determina, ¿sí? O me bloquea, ¿sí? Una determinada, ¿sí? Frecuencia. O un determinado, ¿sí? Rango de frecuencias. Ahora sí lo tengo simulado, más que nada para que se lo lleven en la idea. Vamos a ver si es el 5. Sí, bueno, tienen suerte. Como para que les quede así ya gráficamente. Bueno, no se copien ¿sí? De mis valores, ¿sí? Pero más que nada sí es mostrarles lo que pasa. No, este no es. Este es el mismo que teníamos recién. Es el otro. A ver si es este que tengo acá. Este que tengo aquí. Sí. Bueno, ¿sí? Estaríamos, y en ese caso, fíjense que la tensión de salida es siempre 1, o mejor dicho, la transferencia, si es siempre unitaria, hasta un determinado rango de frecuencia, bloquea la frecuencia, es decir, tengo ¿sí? En este punto el omega de corte, ¿sí? Por aquí abajo, sí que está en el orden de lo que sería 260 kHz más o menos, y después ¿sí? Me deja pasar el resto ¿sí? De la señal.
Lo voy a ampliar un poco más como para que se vea mejor el efecto, porque ahí está, o sea, está muy angostito el tema del filtro. Vamos a ponerlo así. Esto vamos a poner acá que arranque en 10K y llegue a 1 mega. A ver, ahí simulamos. Bueno, no voy a poder corregir mucho, voy a hacer más fácil. Bueno, creo que ahí está claro, ¿sí? Dónde está, ¿sí? El pico. Este lo voy a cancelar. Bueno, entonces yo tengo la señal de salida, ¿sí? En la línea continua, ¿sí? Y después, ¿sí? Fíjense, estoy en 0 dB, cae, ¿sí? En ese punto la señal y después vuelve a tener, ¿sí? La misma salida. Respecto a la frecuencia, sí, vengo también con un cambio de fase, vengo con línea punteada, sí, vengo con una baja frecuencia, llega a este punto, llega a menos 90, sube, sí, a lo que sería 90 y después, sí, tiende a ser 0, que sería el cambio de fase. Dejo ahí una pequeña capturita, se lo voy a pasar a color, sí, rojo, así se queda bien. Vamos a ver así saben de qué ejercicio. Vamos a ver así. Windows Shift S y les dejo ahí más que nada para que lo tengan sí pegado en la pizarra. Este era el ejercicio número, vamos para acá, y este que tenemos acá, mando un texto y este es ejercicio número 6. Ejercicio no, ejercicio. Bueno, sí, nos quedan sí, un par más, ¿sí? El 7, ¿sí? Medianamente se lo dejo para ustedes, ¿sí? O sea, tiene que hacer el diagrama de Bode y no más que nada del anterior. Ya lo tienen hecho. No, o sea, lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Pero tienen el resultado que les va a dar, ¿no? Y después, ¿sí? Lo que hay que hacer para el 8, ¿sí? Tenemos una señal, es similar a lo que yo les había mostrado anteriormente. Fíjense que teníamos un sismógrafo, la señal que a mí me interesa el sismógrafo es la de baja frecuencia, pero se me mete ruido por la señal de 50 Hz, ¿sí? De la línea. Yo claramente, ¿sí? Yo no quiero esa señal de 50 Hz, entonces tendría que diseñar algún filtro, pasa alto, pasa bajo, ustedes definirán cuál, ¿sí? Para justamente poder atenuar esta señal. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con un inductor o con un capacitor, o lo puedo hacer, perdón, mejor dicho, lo puedo hacer con un inductor o con un resistor, o lo puedo hacer con un resistor y un capacitor. Eso, ¿sí? Se los dejo, sí, a ustedes. Y el último que tenemos, ¿sí? Pues más que nada es uno de... Eso es más que nada de un magnetómetro, ¿sí? Más que nada lo que tienen que hacer es encontrar a la frecuencia que yo quiero trabajar, ¿sí? ¿Qué capacitor, ¿sí? Me va a servir de filtro para justamente poder lograr la frecuencia, ¿sí? Lo que sería la frecuencia de trabajo del magnetómetro que tengo acá. Más que nada es esto, ¿sí? Yo tengo el valor de la bobina, tengo que definir algún capacitor para que justamente, ¿sí? Me deje pasar esta señal, ¿sí? Que tengo, ¿sí? Aquí dando vuelta, que es en la cual el magnetómetro, ¿sí? Trabaja. Y en el último, ¿sí? Que tenemos acá, hay que determinar, ¿sí? Cuál es el rango, ¿sí? Dinámico, es decir, a ustedes lo que van a tener siempre son hojas de datos de los instrumentos, ¿sí? Este es un del SARI. Lo que van a tener que por ahí empezar a leer, ¿sí? O empezar a tener, ¿sí? En cuenta, justamente son los datos técnicos. Por ejemplo, potencia máxima de trabajo, 100 watts, ¿sí? Cuánto vale la corriente salida, 1 ampere. Bueno, qué error, ¿sí? Me da, ¿sí? La medición de corriente, cuál es la tensión, ¿sí? Máxima, ¿sí? Y demás, ¿sí? Más que nada para que ustedes
¿sí? Vayan viendo, ¿sí? O vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Los datos que son, ¿sí? Importantes, ¿sí? A la hora de poder medir, ¿sí? Una señal sin ruido y demás. Para eso, ¿sí? Lo que se utiliza, ¿sí? Es el rango dinámico. Está relacionado con las máximas y mínimas señales, ¿sí? Que el instrumento puede llegar a indicar, ¿no? O llegar a medir. Se lo dejo para ustedes, ¿sí? Mírenlo un poco en la teoría, pues si le digo cuál es el resultado, para este caso sí sería muy fácil. Así que con eso ya no queda así mucho más, ¿sí? De este tema. Voy a pasar a detener por aquí.